La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Entramos en contacto vía telefónica con Leonel Fernández, director de fortalecimiento de la sociedad civil del Observatorio Nacional Ciudadano, con quien vamos a comentar sobre la situación de inseguridad en el país y el hecho de que mayo fue el mes más violento en 20 años. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. En contexto le saludamos Diana Torres, Juan Ceballos y una servidora Marcela Pámanes, y nos interesa mucho el tema porque finalmente se ha invertido una cantidad importante de recursos, ha habido también muchas disposiciones por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal en materia de combate a la inseguridad y volvemos al mismo punto donde empezamos, a que las cifras pues no terminan de mejorar y hay repuntes tan significativos como este de mayo, donde se señala ya que es el mes más violento en 20 años. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela, Diana, Juan. Buenos días a ustedes y a todo el auditorio. ¿Cómo tenemos que, o dónde tenemos que buscar las explicaciones para este repunte de la violencia? Yo creo que en primer lugar, en la falta de políticas públicas basadas en evidencia. Al momento, como bien mencionas, estamos donde empezamos en 2008, donde empezó a crecer la violencia y quizá un poco peor. Los repuntes que estamos viendo no solo es un sentido doloso, es cierto que mayo es el mes con más carpetas de investigación y de registros. Pero hemos encontrado crecimientos importantes en otros delitos que no son necesariamente de los más violentos, como robo a negocio, robo a transeúnte, robo de vehículos, que también se ve mantenido a la baja. Es decir, estamos viendo un fenómeno de crecimiento de prácticamente 8 de los 10 delitos que realizamos. Solo violación y robo a casa habitación se han quedado de una forma estable, dejaron de decrecer, pero no han crecido más. Los otros 8 han crecido de una manera importante desde 2015. Y eso tenemos que empezar a explicarlo con la falta de acciones basadas en evidencia que estén desarrolladas desde lo local. Al final, como mencioné, se ha invertido una gran cantidad de dinero, pero no se ha visto que esto se traduzca en políticas efectivas. Que las policías municipales estén mejor preparadas, que tengan mejor capacidad de inteligencia, que tengan mejor capacidad de reacción como primeros respondientes dentro de nuestro nuevo sistema de justicia. No se ve que los ministerios públicos tengan mejores condiciones de trabajo, mejores capacidades técnicas, mejores peritajes. Es decir, parece que las políticas que se han hecho desde lo nacional, en términos generales, han sido, si no más que ocurrencias. Uh-huh. Ahora, ¿qué quiere decir también? Que todos estos programas de prevención del delito fallaron, que la estrategia de seguridad diseñada por el gobierno federal tiene bemoles y tiene agujeros por donde se está escapando la energía, la fuerza y el recurso. Claro, mira, vamos a dividir la respuesta en dos partes. La primera, las acciones de prevención del delito. Como recordarás, ya tiene un tiempo que todas las acciones perdieron todos los recursos que tenían. Se quedó la Secretaría de Prevención, pero ya no existe el subsidio que se llamaba PRONAPRED. Funcionó durante 3 años y me tocó participar en un estudio para analizar algunos de estos proyectos y lo que encontramos es que no partían de recursos. Prácticamente eran réplicas de otros programas en otros países o ideas de lo que podría funcionar, pero muy pocos de ellos realmente tenían un diagnóstico sobre lo que estaba pasando en sus polígonos y tenía acciones en consecuencia. Disculpa el ejemplo que voy a utilizar, pero es como que diga el doctor sin ningún diagnóstico y que el doctor decida un tratamiento al azar porque ha funcionado en otros lados, con esto nos trate de curar. Lo mismo pasa en términos de seguridad. No encontramos que haya habido una política tan constante que a lo largo del tiempo, porque así es el tema de seguridad, que esté basada en el diagnóstico de cuál es el delito que más está creciendo, cuáles son las características de las víctimas, cuáles son las características de los posibles delincuentes, cómo sucede, a qué horas, en qué momentos del día, en qué días de la semana, cuáles son los tipos de armas, a qué responden las motivaciones de los delincuentes, si es un tema económico, si es un tema de cárteles, si es un tema de pandillas. No encontramos una política que tuviera un diagnóstico completo en estas circunstancias. Es imposible hacer una política que realmente funcione. Ajá. Estos datos que tenemos ahora, que nos permiten hacer estos comparativos, ¿son reales o obedecen a la fuente oficial? Porque hemos estado platicando tanto con el Observatorio Ciudadano aquí en La Laguna como con el Observatorio Nacional, que hay ahí una carencia, una dolencia muy seria en relación a los datos oficiales y a los datos que realmente luego se recopilan, se recaban a través de otro tipo de fuentes.
Claro, esta información es a partir de fuentes oficiales, es decir, de lo que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es información que cada una de las procuradurías y fiscalías del país concentra en los estados y sube al sistema. Evidentemente esto tiene fallas. Por un lado, tenemos, o es de los pocos países en México que tiene la capacidad a reportar delitos en las 32 entidades, aproximadamente 1.800 municipios, de 76 tipos penales distintos cada mes. Eso es aplaudible, eso es de reconocerse. Sin embargo, también esta cantidad de información presenta muchas fallas, no solo en el registro o al momento de establecer la base de datos, sino en el momento desde que se registren las denuncias o las carpetas de investigación. Aún no existen manuales establecidos sobre cómo tiene que determinar el Ministerio Público para tomar la decisión de registrar un delito. Sabemos que hay carpetas de investigación que pueden contar con 2 o más delitos y solo uno de estos se registra. ¿Cuál? Esté de acuerdo a la intención del Ministerio Público o de la persona encargada de subir las bases de datos. Sin embargo, podemos tener relativa confianza en que estos se mantienen a lo largo del tiempo. Lo que podamos observar de errores se ha mantenido, no ha habido cambios abruptos, y cuando han existido los observatorios locales de la red nacional y el mismo observatorio nacional los ha identificado y ha tratado de pedir explicaciones. Pero bajo esta premisa podemos afirmar que el crecimiento que estamos viendo, que estos picos de violencia y de inseguridad sí responden a una cuestión real. Quizás no la magnitud, sabemos que hay una cifra negra del 93% en todo el país, solamente se registran 7 de cada 10 delitos, de cada 100 delitos, perdón, pero por lo menos tenemos cierta confianza de que las tendencias del crecimiento sí son reales. Leonel, buenos días, te saluda Diana Torres. Buenos días, Diana. Quiero hacerte una pregunta precisamente en tu calidad de director de fortalecimiento de la sociedad civil relacionada con esto último que comentas, porque lo hemos visto, el Observatorio Nacional Ciudadano tiene a su organismo hermano aquí en La Laguna, con quien hemos hablado muchísimas veces y nos han dado luz sobre las cifras, y el tema de las cifras ha sido un aspecto prioritario de lo que ha venido a aportar la sociedad civil en términos de seguridad, claridad, estándares, procedimientos. Aquí descubrimos, gracias a los trabajos de la sociedad civil, errores importantes en la metodología de la contabilidad de delitos que se estaban dando. ¿Cuáles son, Leonel, los principales aspectos en los que la sociedad civil ha venido a incidir en cómo se hace y se ejecuta la política pública en materia de seguridad en el país? En primer lugar, lo que buscamos es poder proveer de un monitoreo eficaz. Tanto las políticas públicas como las decisiones que toman los ciudadanos en su día a día, los empresarios, en dónde poner un negocio, en dónde meter a los hijos a la escuela, en dónde salir, tienen que tener información sólida y suficiente. La primera acción que tienen los observatorios es poder monitorear y generar este tipo de reportes para que tanto la ciudadanía como la autoridad conozca lo que está pasando. Sabemos que sobre todo en momentos políticos a veces es complicado trabajar directamente con autoridades que abran las puertas. El siguiente paso de los observatorios es poder colaborar directamente con autoridades, con fiscalías, con presidentes municipales, con secretarías de Ciudad Pública, para poder diseñar en conjunto alguna política pública o algún punto en la agenda pública que pueda estar pues en coincidencia con la realidad y con la percepción de los ciudadanos. Es un camino largo, es un camino que se tiene que tomar con paciencia, pero hemos visto que ha tenido resultados en varios de los estados con los que trabajamos. Uh-huh. Mientras un observatorio sea capaz, por lo pronto, de monitorear, de generar esta información y de evaluar la política pública, de evaluar las actividades, hemos visto que las autoridades empiezan a reaccionar y a colaborar. Uh-huh. No estamos acostumbrados a trabajar en equipo en estos temas. Aparentemente es la autoridad y los ciudadanos por lados diferentes, pero tenemos que entender que es un problema que nos afecta a todos y que tenemos que trabajar en conjunto. Uh-huh. Leonel, de manera particular nos interesa porque, bueno, pues como tú sabes, aquí tuvimos un proceso electoral donde se eligió un nuevo gobierno municipal y un gobierno estatal, y entonces es muy importante, dadas las características de violencia que hemos vivido en otros tiempos, las disposiciones que se tomen en materia de seguridad. Y quien ha sido ya nombrado como presidente electo, pues ha cuestionado si valdría la pena continuar con un mando militar al frente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. ¿Ustedes tienen algún dato relevante en relación a los municipios que tienen mandos militares al frente, en relación a la eficiencia del combate a la inseguridad? En particular no tenemos información al respecto comparativa de esos dos tipos de mandos. Sin embargo, lo que sí te puedo afirmar es que poco importa
si es civil o militar el mando, si hay cuestiones efectivas y se respetan los derechos humanos. Realmente no es un factor que debería de importar, porque las instituciones son las que tienen que prevalecer independientemente de quién está el mando. Al final, la seguridad pública no deja de ser una institución meramente civil, con procesos legales, con procesos de investigación y cercanía con la sociedad civil y con las personas muy definidas. El mando lo único que va a cambiar es el carácter de la persona que lo dirija, pero mientras se apega al derecho, mientras se apega a la estructura de la legalidad, esto debe funcionar. Ajá. ¿No hay razón para creer que un militar tiene más conocimiento y más capacidad? En términos de seguridad pública, no. Realmente los militares tienen una preparación que es distinta, que responde a cuestiones muy diferentes sobre los temas de seguridad pública, de proximidad, de prevención, de patrullaje. Pero repito, esta cuestión no debería de ser un factor relevante a la hora de escoger un mando de seguridad pública. Debe de ser su capacidad de trabajo, su capacidad de respetar las instituciones, de cultura de la legalidad, de conducirse bajo derecho. Yo creo que una persona que sea militar o que sea civil puede hacer exactamente el mismo buen trabajo que se apega a esas condiciones. Las características particulares de un gobierno militar o de un mando militar en temas de seguridad por sí solas no son mejores o mayores frente a las de un mando civil. Leonel Fernández, director de fortalecimiento de la sociedad civil del Observatorio Nacional Ciudadano. Buenos días. Te saluda Juan Ceballos para preguntar, ¿qué opinión te merece esta declaración de la PGR que la delincuencia organizada ya no es un tema de seguridad nacional? ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Pues mira, yo creo que se tardó en entenderlo y lo está haciendo a medias. No es un tema de blancos y negros. Al fin y al cabo, la criminalidad organizada empezó a tener incidencia en la vida pública de la ciudadanía desde que comenzó esta mal llamada guerra contra el narco. El momento en que las víctimas comienzan a ser ciudadanos comunes y corrientes, en que empieza a aumentar la extorsión, el secuestro, los robos con violencia, cuando los homicidios se hacen no solamente entre grupos o ajustes de cuentas, sino se comienzan a hacer en balaceras al público donde mueren inocentes, se convierte en un tema de seguridad pública que no lo hace menor. Yo creo que el problema es a veces entender que la seguridad pública es un nivel de alerta menor que el de seguridad nacional. Finalmente son diferentes niveles diferentes de atención y niveles diferentes de estrategia. Si la autoridad apenas está entendiendo que hay un componente importante de seguridad pública, de seguridad ciudadana, pues entonces es preocupante que después de casi 10 años de esta crisis de violencia se empiece a dar cuenta. Tiene que ser capaz la autoridad de poder entender qué acciones corresponden a estrategias de seguridad nacional cuando afectan la capacidad de gobernar del Estado, cuando afectan la probabilidad del mismo Estado de poder o de tener control de ciertas zonas, a cuando se refiere a temas de seguridad ciudadana, que es casi lo que hemos visto al día. Yo creo que se tienen que tomar estrategias, se tienen que definir estrategias muy puntuales para ambos casos, saber en qué momento utilizarlas. Es preocupante que se siga pensando que es una arista de blanco y negro, como si tuviera solo afectación a nivel Estado, digamos, solo afectación a nivel ciudadanos, cuando es una cuestión de ambas cosas. Muy bien, pues Leonel, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y poder conversar sobre estos temas que siguen siendo temas, aunque luego no se quieran ver así, y sobre todo con esta seguridad y esta certeza de que pues estamos en una encrucijada, ¿no? Porque finalmente estamos dándonos cuenta que las cifras nos indican que tenemos altos índices de violencia y entonces pues hay que definir cuál es el rumbo, y 2018 está ya a la vuelta de la esquina y habrá que preguntarles a quienes van a figurar como candidatos cuál es su estrategia y su plan en materia de seguridad. Perfecto, Marcela, pues muchas gracias a ustedes. Y sí, es importante que empecemos a reconocer que la seguridad empieza desde lo local, empieza desde abajo, y que solo fortaleciendo las instituciones locales, fortaleciendo a las policías, capacidades de investigación, vamos a poder resolver este problema. Sin duda alguna. Es muy distinto lo que pasa en Guerrero, de lo que pasa en Coahuila, de lo que pasa en Tabasco. Y si queremos seguir pensando que se va a resolver desde una política nacional desarrollada atrás de un territorio, pues entonces no lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. Gracias, Leonel. Hasta pronto.